Perfecto, aquí tienes la traducción completamente revisada y con todos los signos de puntuación adecuados, sin omitir ningún detalle, escrita en un solo párrafo fluido. En la cena familiar mi padre me preguntó si mi mesada era suficiente. Cuando respondí que mesada, su rostro se puso pálido. Resultó que mi madre biológica me había estado enviando $200 al mes durante 6 años y mi madre adoptiva robó cada centavo para financiar su estilo de vida. Ahora enfrenta cargos por fraude y la he apartado por completo. Soy Brandon, tengo 18 años, y hasta hace 3 meses pensaba que tenía una vida de clase media bastante normal. Una casa decente en los suburbios, ambos padres con trabajos profesionales, cómoda pero no rica, nada espectacular pero nada de que quejarse tampoco. Resultó que toda mi vida estaba construida sobre mentiras tan grandes que harían sonrojar a un político. Pero antes de llegar al evento principal, déjame prepararte el escenario. Mi padre adoptivo Frank, de 52 años, es contador en una firma de tamaño medio en el centro. Es el tipo de hombre que plancha sus pantalones caqui los domingos por la noche y guarda los registros de mantenimiento de su coche en una carpeta etiquetada. Meticuloso hasta la obsesión, nunca se retrasa en una factura, nunca pierde un plazo de impuestos, probablemente tiene su funeral planeado hasta la selección de los himnos. Su idea de vivir peligrosamente es comprar el cereal de marca en lugar del genérico. Luego está Patricia, de 49 años, mi madre adoptiva, agente inmobiliaria con gusto por las cosas finas que sus comisiones no podían sostener. Siempre vestía como si estuviera mostrando una propiedad de $1 millón, incluso cuando solo iba de compras al supermercado. Bolsos de diseñador, cabello de salón, esos zapatos que costaban más que todo mi guardarropa. Tenía esa forma de hacer que todo pareciera sin esfuerzo y costoso, aunque más tarde descubriría que se estaban ahogando en deudas de tarjeta de crédito para mantener la apariencia. Al crecer, el dinero siempre fue una especie de tensión extraña en nuestra casa, no como si fuéramos pobres, pero siempre había una corriente subterránea de estrés por ello. Patricia llegaba a casa con bolsas de compras y Frank fruncía la boca con ese gesto tenso, tenían discusiones susurradas en la cocina tarde en la noche, pero mantenían bastante bien la fachada de éxito de clase media alta ante el mundo exterior. Lo que no supe hasta hace poco fue que habían intentado tener hijos durante 8 años antes de adoptarme, tratamientos de fertilidad, especialistas, todo el recorrido completo. Gastaron más de $60,000 persiguiendo ese sueño antes de rendirse y optar por la adopción. Ese agujero financiero que cavaron intentando concebir nunca lograron superarlo. Mi infancia fue normal, ni increíble ni terrible. Patricia era atenta pero siempre algo distante, como si interpretara el papel de madre perfecta sin comprometerse del todo con el personaje. Frank era más cálido y presente, él fue quien me enseñó a montar en bicicleta, me ayudó con las tareas y me llevaba a la escuela cuando perdía el autobús. Pero aquí es donde las cosas se ponen interesantes. He estado trabajando desde los 14 años, empecé embolsando comestibles en el supermercado local, pasé a cajero a los 15 y eventualmente me convertí en supervisor de turno a los 17. Actualmente trabajo unas 25 horas a la semana mientras termino mi último año de secundaria. Cada centavo que ganaba lo guardaba en mi propia cuenta corriente, que abrí en cuanto cumplí 16 años y pude hacerlo sin un cofirmante. ¿Por qué? Porque Patricia y Frank dejaron muy claro que, más allá de lo básico como comida y techo, estaba por mi cuenta. ¿Quería ropa nueva? Conseguir un trabajo. ¿Necesitaba dinero para gasolina? Conseguir un trabajo. ¿Quería ir al cine con amigos? Conseguir un trabajo. Lo presentaban como una forma de enseñarme responsabilidad y prepararme para el mundo real. Bien, puedo respetar eso. Así que trabajé. A los 18 había ahorrado unos $11,000, no una fortuna, pero decente para un chico de secundaria que trabajaba a tiempo parcial. Estaba orgulloso de ese dinero, cada dólar representaba horas lidiando con clientes difíciles, turnos que terminaban pasada la medianoche, fines de semana pasando productos por el escáner en lugar de salir con amigos. Lo curioso es que nunca cuestioné por qué tenía que trabajar para todo mientras mis padres parecían vivir cómodamente. Frank conducía un Lexus nuevo, Patricia tenía una SUV Mercedes, habían renovado la cocina hace 2 años con encimeras de granito y armarios a medida, el baño principal el año pasado con una de esas duchas tipo lluvia y suelos calefaccionados, e hicieron un crucero a Alaska el verano anterior. Pero yo era solo un niño, no sabía lo suficiente sobre dinero para darme cuenta de que los números no cuadraban. Todo eso cambió hace 3 meses, en una cena cualquiera de martes. Estábamos sentados alrededor de la mesa comiendo el asado de Patricia, que preparaba exactamente una vez al mes como un reloj.
Frank tenía esa expresión cansada que siempre mostraba después de la temporada de impuestos, aflojándose la corbata pero sin quitársela del todo. Patricia estaba mirando su teléfono, probablemente revisando propiedades o Instagram. Una cena normal entre semana. Entonces Frank levantó la vista de su plato y me preguntó de repente, «Brandon, ¿tu mesada es suficiente? Podemos aumentarla si necesitas más para los gastos de tu último año». Me quedé masticando a medias. ¿Qué mesada? El silencio que siguió fue tan espeso que se podía cortar con un cuchillo. El tenedor de Frank se quedó congelado a medio camino hacia su boca, con un trozo de zanahoria clavado en la punta. El teléfono de Patricia cayó sobre su plato. Ella dejó de masticar y simplemente me miró como si acabara de anunciar que me uniría a una secta. ¿Qué quieres decir con qué mesada? La voz de Frank salió ahogada, como si alguien le apretara la garganta. Miré entre ellos genuinamente confundido. Nunca he recibido una mesada, nunca. Por eso he estado trabajando en el supermercado desde los 14, para comprar mi propia ropa, pagar la gasolina, todo eso. Patricia dejó el tenedor con mucho cuidado, del mismo modo en que uno dejaría algo explosivo. Querido, tu padre te ha estado dando $200 cada mes desde que tenías 12 años. Mi estómago se hundió hasta el suelo. No, no lo ha hecho. El rostro de Frank pasó de su color normal a blanco y luego a un verde pálido en unos 10 segundos. Se apartó de la mesa y caminó hacia su oficina sin decir una palabra. Pudimos escucharlo abrir y cerrar cajones frenéticamente, el sonido de papeles moviéndose y carpetas cayendo al suelo. Brandon, dijo Patricia con cuidado usando esa voz falsa y calmada que la gente usa cuando está aterrada por dentro, tu padre configuró transferencias automáticas desde su cuenta, él me mostró los extractos bancarios. Han sido 6 años. Saqué mi teléfono y abrí mi aplicación bancaria, giré la pantalla hacia ella, mamá mira, tengo $1,100 en total, eso es de trabajar 25 horas a la semana durante los últimos 6 meses. Si hubiera estado recibiendo 200 al mes durante 6 años tendría más de $14,000. Ella observó el saldo de mi cuenta frunciendo el ceño cada vez más con cada segundo, su rostro hizo algo extraño, se tensó y se relajó como si pasara por emociones demasiado rápido para detenerse en una sola. Eso es imposible, ha estado transfiriendo dinero durante 6 años, he visto los extractos. Frank volvió con una carpeta en la mano, le temblaban las manos mientras extendía los extractos bancarios sobre la mesa del comedor, derribó el salero y ni siquiera le importó. Mira, dijo, señalando línea tras línea de transacciones con el dedo temblando, transferencia de $200 a Brandon Peterson, cada mes durante 6 años, como un reloj, sin faltar ni uno. Me incliné hacia adelante y miré el número de cuenta junto a cada transferencia. Papá, ese no es mi número de cuenta. El silencio que siguió se sintió como estar bajo el agua, todo se volvió amortiguado y lento. Patricia agarró el extracto comparándolo con la pantalla de mi teléfono, sus labios se movían como si hiciera cálculos en su cabeza, revisando una y otra vez. Frank, susurró, y algo en su voz hizo que mi piel se erizara, este número de cuenta es diferente. Frank se dejó caer en su silla como si alguien le hubiera desconectado, todo el aire se le escapó. Eso es imposible, yo configuré esto personalmente, pedí específicamente transferencias a la cuenta del fondo universitario de Brandon, el banco lo confirmó. ¿A qué cuenta está yendo ese dinero?, pregunté mirando entre ellos. El rostro de mi padre se derrumbó sobre sí mismo. No lo sé. A la mañana siguiente Frank estaba al teléfono con el banco antes de que siquiera abrieran, yo me senté a su lado en su oficina a las 7 de la mañana escuchándolo explicar la situación a 3 representantes diferentes, cada uno transfiriéndolo más arriba en la cadena. Finalmente una supervisora llamada Jennifer contestó la llamada. Señor Peterson, he localizado la cuenta en cuestión, Frank la puso en altavoz para que yo pudiera oír, y los fondos han estado yendo a una cuenta a nombre de Brandon Peterson Torres, ¿le suena ese nombre, señor? El rostro de Frank se volvió blanco otra vez, el tipo pasaba más tiempo blanco que con su color normal últimamente. Ese no es el nombre legal de mi hijo, señor, según nuestros registros esta cuenta fue abierta por Patricia Peterson en 2018, ella se registró como titular con Brandon Peterson Torres como beneficiario. Vi el mundo de mi padre derrumbarse en tiempo real, fue como ver un edificio implosionar. Patricia había estado sentada en la encimera de la cocina fingiendo leer el periódico, pero se quedó completamente quieta, no congelada, sino inquietantemente inmóvil, como un ciervo que sabe que el lobo lo está mirando. Eso es imposible, dijo Frank, apenas con voz, mi esposa está sentada justo aquí.
Señor, me aparece Patricia Peterson como titular de la cuenta y Brandon Peterson Torres como beneficiario. La cuenta fue abierta con la firma y la identificación de su esposa. Frank se volvió para mirar a Patricia. La expresión en su rostro era algo que nunca había visto antes. No era ira ni confusión, era traición, traición pura y sin filtro. Patricia se puso de pie lentamente, su taza de café temblando en sus manos. «Puedo explicarlo», susurró. «¿Explicar qué?». La voz de Frank era apenas audible. Patricia dejó su taza y comenzó a caminar hacia la puerta principal. Simplemente caminó, sin prisa, sin pánico, con un paso extrañamente tranquilo. «¿A dónde vas?», le grité. Tomó su bolso y sus llaves. «Necesito hacer una llamada», dijo. La puerta se cerró detrás de ella, no con un portazo, solo con un clic silencioso. Luego su coche arrancó y se fue del camino de entrada. Frank y yo nos quedamos en silencio absoluto escuchando cómo el sonido desaparecía. Ninguno de los dos se movió durante un minuto entero. Fue entonces cuando noté el sobremanila que había caído de su bolso cuando lo tomó. Debió de habérsele resbalado sin darse cuenta. Estaba allí en el suelo junto a la puerta, parcialmente escondido bajo el perchero. Lo recogí, papel grueso, sensación cara, del tipo que la gente usa para documentos importantes. Estaba dirigido a Brandon Peterson Torres en una dirección que nunca había visto antes, un complejo de apartamentos al otro lado de la ciudad. Dentro había documentos que me helaron la sangre, papeles legales que no podía entender del todo a primera vista, certificados de nacimiento, en plural, y una foto que hizo que mi cerebro se detuviera. Era yo de bebé, tal vez de 2 o 3 meses, pero estaba en brazos de una mujer que nunca había visto antes, joven, quizás de finales de la adolescencia, con cabello oscuro y rasgos que me resultaban vagamente familiares de una manera que no podía identificar. En el reverso, con la letra de Patricia. En la parte posterior del sobre estaba escrito: la primera madre de Brandon, adiós por ahora. Primera madre, ¿qué demonios significaba eso? Papá, dije con la voz rara y tensa. Necesitas ver esto. Se acercó y vi cómo su rostro pasaba por el mismo ciclo de emociones que el mío probablemente había tenido: confusión, shock, comprensión, horror. Pasé más páginas. Había registros hospitalarios de mi nacimiento, pero en ellos mi madre figuraba como Jessica Torres en lugar de Patricia Peterson. Mi padre aparecía como desconocido. Había registros médicos, calendarios de vacunación, todos fechados en mis primeros meses de vida, todos con el nombre de una madre diferente. Papá, susurré levantando un documento, esto dice que fui adoptado. Él tomó el papel y lo leyó frenéticamente, sus ojos se movían tan rápido que podía verlos ir y venir. Eso es imposible, yo estuve allí cuando naciste, te sostuve en la sala de partos, corté tu cordón. Pero a medida que profundizábamos en el sobre, la verdad se volvió innegable. Había papeles de adopción fechados cuando tenía 3 meses, registros médicos que mostraban que había vivido en hogares de acogida durante mis primeros 90 días de vida, notas de trabajadores sociales sobre una madre adolescente que quería quedarse con su bebé pero no podía brindarle el cuidado adecuado, y lo más condenatorio de todo, una carta de alguien llamada Jessica Torres, fechada la semana pasada. Mi queridísimo Brandon, decía con una letra prolija pero poco acostumbrada, como la de alguien que no escribe cartas a menudo: sé que esto debe ser confuso, pero la mujer a la que llamas mamá me ha estado enviando noticias tuyas durante años, me prometió que cuando cumplas 18 finalmente podríamos conocernos. La cuenta que ella abrió fue mi manera de contribuir a tu crianza desde la distancia. He estado trabajando en 2 empleos para asegurarme de poder enviarte ese dinero cada mes. Aunque gano una fracción de lo que gana tu padre adoptivo, te amo muchísimo y no puedo esperar para contarte finalmente la verdad sobre por qué tuve que renunciar a ti, tu madre Jessica. Me temblaban tanto las manos que apenas podía sostener la carta. 2 trabajos, esa mujer que nunca había conocido había estado trabajando en 2 empleos para enviarme $200 al mes durante 6 años. Eso eran $14,400, $14,400 que nunca vi porque Patricia los había estado interceptando. Papá, dije con la voz quebrándose de una forma que no lo hacía desde los 13, ¿sabías que fui adoptado? Él miró los papeles durante mucho tiempo, tanto que pensé que no me había oído, luego finalmente susurró sí. Esa sola palabra golpeó más fuerte que todo lo demás de ese día. ¿Y estabas bien con mentirme toda mi vida? Pensamos que te estábamos protegiendo, dijo, pero su voz no tenía convicción, como si repitiera algo que se había dicho a sí mismo durante años pero nunca había creído del todo. Tu madre biológica tenía 17 años, no estaba casada y no podía cuidar de un bebé. Pensamos que te estábamos dando una vida mejor. ¿Robándole dinero a ella?
Las palabras salieron afiladas. Esta carta dice que ha estado trabajando en 2 empleos, 2 trabajos para enviarme dinero que probablemente necesitaba para ella misma, y Patricia simplemente lo tomó. ¿Para qué? El rostro de Frank se derrumbó. No tenía idea, pensé que el dinero iba a tu cuenta universitaria. Patricia manejaba toda la documentación de las transferencias. Fue entonces cuando comprendí toda la magnitud de lo ocurrido. Patricia había abierto una cuenta a mi nombre combinado con el apellido de mi madre biológica, había estado interceptando el dinero que Jessica Torres, una mujer que me había dado en adopción porque no podía permitirse criarme, había estado reuniendo con esfuerzo para enviármelo, dinero que probablemente necesitaba desesperadamente para sobrevivir. Cuando Patricia volvió a casa 3 horas después, Frank y yo estábamos sentados en la mesa de la cocina con todos los documentos extendidos entre nosotros, los habíamos organizado, hecho una línea de tiempo y calculado el monto total que debía haber en esa cuenta. Ella echó un vistazo a los papeles y se hundió en su silla, ni siquiera intentó huir o inventar excusas, simplemente se sentó como alguien que sabía que todo había terminado. ¿Cuánto tiempo llevas robándole?, pregunté con una voz calmada, demasiado calmada, el tipo de calma que llega cuando estás tan enojado que das la vuelta al círculo y alcanzas una claridad helada. No es robo, dijo Patricia a la defensiva, pero su voz tembló, ese dinero era para ti, lo estuve poniendo en una cuenta de ahorros. Entonces, ¿dónde está?, exigió Frank, muéstrame la cuenta ahora mismo. El silencio de Patricia se extendió incómodamente, se podía oír el reloj de la cocina marcando, cada segundo se sentía como una hora. Patricia, ¿dónde está el dinero? Lo necesitábamos, admitió finalmente, las palabras salieron atropelladas, las renovaciones de la casa, tu coche nuevo, la matrícula de la escuela privada de Brandon antes de cambiarlo a la pública, el crucero a Alaska, todo salió de esa cuenta. La miré incrédulo, ¿gastaste el dinero de mi madre biológica en tus renovaciones, en tu crucero? Ella no es tu madre, gritó Patricia, y ahí estaba, la máscara cayendo. Yo te crié, soy quien se quedó despierta cuando estabas enfermo, quien te llevaba al entrenamiento de fútbol, quien te ayudaba con las tareas. Porque le quitaste la oportunidad de hacerlo ella misma, respondí, ella era una niña. Patricia alzó la voz, 17 años sin trabajo ni apoyo familiar, te salvamos de una vida de pobreza. ¿Le preguntaste si quería que la salvaras de mí? El rostro de Patricia se puso rojo y manchado. No lo entiendes, eras un bebé hermoso y habíamos estado intentando tener hijos durante años. Cuando te vimos en el hogar de acogida nos enamoramos al instante, ella no podía mantenerte, nosotros sí. Así que decidiste que no merecía intentarlo, dije sin emoción. Firmó los papeles, dijo Patricia, pero su voz se hacía más pequeña con cada palabra. ¿Tenía elección?, pregunté. ¿De verdad? Una chica de 17 años sin dinero, sin apoyo, probablemente muerta de miedo, con gente como tú diciéndole que no era lo suficientemente buena para ser madre. Frank intervino entonces con una voz más dura de lo que jamás le había oído. Patricia, ¿exactamente a dónde fue todo ese dinero? Dame cifras. Ella las enumeró con la voz vacía de alguien que confiesa un crimen. 8,000 para la renovación de la cocina, 4,000 para la entrada del coche nuevo de Frank, 3,000 para mi matrícula en la escuela privada antes de sacarme, 2,000 para el crucero a Alaska, varios otros gastos, ropa, cenas, su nuevo portátil, regalos de Navidad. Cuando terminó habíamos contabilizado unos 13,000 de los 14,400. ¿Y el resto?, pregunté. Se ha ido, susurró, pagos de tarjetas de crédito, facturas, gastos del día a día. Frank se levantó, fue a su oficina, volvió con su portátil, empezó a abrir extractos bancarios, extractos de tarjetas, todo. Pasamos la siguiente hora reconstruyendo exactamente cómo Patricia había robado sistemáticamente a una madre adolescente que intentaba contribuir a la vida de su hijo desde la distancia. Y lo que me destrozó fue esto, ya sé que Torres trabajaba en 2 empleos, según su carta era camarera y limpiadora de hotel, la carta mencionaba que ganaba una fracción de lo que ganaba Frank, pero había enviado $200 cada mes durante 6 años sin faltar ni uno, nunca tarde, nunca incompleto. Ese dinero probablemente significaba la diferencia entre pagar el alquiler o no algunos meses, y Patricia lo había gastado en encimeras de granito. Miré a Patricia, esta mujer que me había criado, a la que había llamado mamá durante 18 años, y no sentí absolutamente nada, ni ira, ni traición, solo un reconocimiento frío y vacío de quién era realmente. Voy a contactar con Jessica, dije, no lo pedí, lo declaré. No puedes, dijo Patricia inmediatamente, la adopción fue cerrada, hay leyes.
Tengo 18, la interrumpí, puedo contactar con quien quiera y ella claramente quiere verme. Brandon, por favor, suplicó Patricia con lágrimas verdaderas ahora, hablemos de esto, podemos arreglarlo, somos tu familia. No, dije poniéndome de pie, ustedes son las personas que me criaron, hay una diferencia. Fui a mi habitación, cerré la puerta e hice algo que había tenido demasiado miedo de hacer durante las últimas 3 horas, busqué a Jessica Torres en internet en nuestra ciudad, la encontré en redes sociales en 5 minutos, perfiles privados pero las fotos de vista previa bastaron, el mismo cabello oscuro que en la foto, mayor ahora, obviamente, pero el parecido entre nosotros era innegable, la misma nariz, la misma barbilla, la misma forma de sonreír con una comisura del labio más alta que la otra. Le envié un mensaje. Hola, creo que eres mi madre biológica, necesitamos hablar. Respondió en 10 minutos, Brandon, ¿eres realmente tú? Pasamos a una llamada telefónica, y en los primeros 30 segundos de oír su voz, algo dentro de mí encajó de repente, como una pieza de rompecabezas que no sabía que faltaba, encajando perfectamente en la imagen. Jessica tenía 35 años ahora, me tuvo cuando tenía 17, me entregó a los 3 meses porque sus padres la echaron de casa y vivía en su coche. La agencia de adopción le dijo que iría a una buena familia que me daría oportunidades que ella no podía ofrecer, le prometieron que era lo mejor para mí, firmó los papeles porque creyó que hacía lo correcto aunque le rompiera el corazón, pero siempre quiso ser parte de mi vida. Cuando yo tenía 3 años se puso en contacto con la agencia preguntando si había alguna forma de establecer comunicación, la conectaron con Patricia, que prometió enviarle actualizaciones y fotos a cambio. Jessica preguntó si había alguna forma de contribuir económicamente, no tenía mucho pero quería ayudar. Fue entonces cuando Patricia creó la cuenta, le dijo a Jessica que estaba guardando el dinero para mi fondo universitario, le enviaba fotos y noticias cada pocos meses. Jessica pensaba que estaba ayudando, que seguía conectada con su hijo desde la distancia, pensaba que el dinero se destinaba a mi futuro. Solo quería que supieras que nunca dejé de amarte, dijo Jessica con la voz quebrada. Pienso en ti todos los días, tengo una caja de tarjetas de cumpleaños que te escribí cada año, regalos de Navidad que nunca pude darte. Seguía pensando que cuando cumplieras 18 tal vez podríamos por fin vernos. Hablamos durante 2 horas esa primera noche, me contó sobre mis abuelos biológicos que habían fallecido antes de que yo naciera, sobre mi tío que vive en Colorado, sobre mi historial médico al que Patricia siempre había dicho que no tenía acceso, resultó que sí lo tenía todo el tiempo, Patricia simplemente nunca se molestó en preguntar. Al día siguiente le dije a Frank que quería conocer a Jessica, me miró un largo momento y luego asintió, tienes todo el derecho a saber de dónde vienes. Patricia perdió el control, un colapso total, lágrimas, gritos, amenazas. Dijo que si me reunía con Jessica estaba traicionando a la familia, que Jessica intentaría ponerme en su contra, que estaba cometiendo un gran error. El error ya estaba cometido, le respondí fríamente, hace 18 años, ahora solo lo estoy corrigiendo. Nos encontramos en una cafetería el fin de semana siguiente. Jessica trajo a su novio Ryan, que llevaba 8 años en su vida. En el momento en que la vi en persona, cualquier duda que tenía desapareció. Caminábamos igual, hacíamos los mismos gestos con las manos, inclinábamos la cabeza del mismo modo cuando pensábamos. Se levantó cuando me vio y por un segundo solo nos miramos, luego preguntó muy suavemente si podía abrazarme. Asentí, y lo extraño fue que no se sintió incómodo ni forzado, se sintió como volver a casa, a un lugar en el que nunca había estado pero que de alguna manera siempre supe que existía. Pasamos 4 horas en aquella cafetería. Jessica me contó todo sobre su vida actual, sobre lo que ocurrió cuando tenía 17 años y sobre todos los años intermedios. Me mostró la caja de tarjetas de cumpleaños que había mencionado, 18 tarjetas, una por cada año, cada una contándome sobre su vida y cuánto me amaba y me extrañaba. Escribí estas aunque no sabía si alguna vez podría dártelas, explicó, me hacía sentir más cerca de ti de algún modo. Ryan estuvo callado la mayor parte del encuentro, solo brindando apoyo cuando Jessica se emocionaba, pero hacia el final habló. Quiero que sepas, dijo, que Jessica me habló de ti desde nuestra primera cita, siempre has sido parte de su vida, incluso cuando no estabas físicamente aquí. Si quieres ser parte de nuestra familia ahora, nos encantaría, sin presión, sin expectativas, solo una puerta abierta. Los miré a ambos, a esta mujer que me había dado a luz y a este hombre que había aceptado su pasado y la amaba de todos modos, y tomé una decisión. Me gustaría eso, dije. Las consecuencias en casa fueron nucleares.
Patricia se derrumbó por completo, empezó a llamarme a todas horas, a aparecerse en mi trabajo, a enviarme largos correos hablando de cómo estaba destruyendo a nuestra familia. Frank intentó mediar al principio, pero finalmente incluso él se cansó. El punto de quiebre llegó cuando les dije que quería presentar cargos por el dinero robado, no por mí, por Jessica. Ese dinero fue enviado a mí, sí, pero fue tomado de ella era la verdadera víctima aquí. Frank estuvo de acuerdo de inmediato, merece ser compensada por lo que le fue arrebatado. La respuesta de Patricia fue contratar a un abogado que afirmó que el dinero era un regalo que ella había administrado en mi nombre. Su abogado era un tipo astuto que hablaba mucho de tecnicismos y plazos de prescripción, decía que como la cuenta estaba a nombre de Patricia, el dinero era técnicamente suyo para administrar. Fue entonces cuando Frank hizo algo que no esperaba, llamó a su propio abogado y solicitó el divorcio, no una separación legal, un divorcio completo, y pidió una auditoría forense de todas sus finanzas conjuntas. Si pudo mentirte sobre esto, me dijo, ¿sobre qué más ha mentido? La auditoría reveló lo que sospechábamos, Patricia había estado ocultando dinero durante años, tenía tarjetas de crédito que Frank no conocía, había sacado una segunda hipoteca sobre la casa sin decírselo. Tenía préstamos a nombre de ambos que él nunca firmó. El dinero de la adopción era solo la punta del iceberg. Y aquí es donde se pone interesante, el abogado de Frank descubrió que Patricia había falsificado su firma en múltiples documentos financieros a lo largo de los años. Resultó que el robo de identidad y el fraude no tienen un plazo de prescripción cuando implican una actividad delictiva continua. La fiscalía se involucró. Al principio no estaban interesados, las disputas financieras familiares son complicadas y suelen evitar involucrarse, pero cuando el abogado de Frank presentó pruebas de fraude sistemático a lo largo de varios años, firmas falsificadas en documentos de préstamos y el robo a Jessica, cambiaron de postura. Patricia fue acusada de múltiples cargos de fraude, robo de identidad y explotación financiera. El hecho de que hubiera robado a una madre adolescente que intentaba mantener a su hijo no le sentó nada bien al tribunal. El juicio duró 8 meses, estuve presente en la mayoría de ellos, sentado junto a Jessica y Ryan, viendo a Patricia intentar hacerse la víctima alegando que solo quería darme una vida mejor, viendo las caras del jurado mientras escuchaban que Jessica había trabajado en 2 empleos para enviar un dinero que apenas podía permitirse, dinero que se había gastado en renovaciones de cocina y cruceros de lujo. Patricia fue declarada culpable de 6 cargos de fraude y 2 de robo de identidad. La jueza, una mujer de 60 años que no se andaba con rodeos, la condenó a 18 meses de prisión y ordenó una restitución completa a Jessica, no solo los $14,000, sino daños adicionales por angustia emocional y oportunidades de inversión perdidas, el total ascendió a $32,000. Te aprovechaste del amor de una joven madre por su hijo, dijo la jueza durante la sentencia, explotaste su deseo de mantenerse conectada con él y lo hiciste por motivos puramente egoístas. El tribunal considera tus acciones particularmente atroces dada la vulnerabilidad de tu víctima. Patricia empezó a llorar, su abogado pidió clemencia alegando su edad, su falta de antecedentes penales y sus contribuciones a la comunidad a través de su trabajo, pero la jueza no lo aceptó. Señora Peterson, usted se presentó como un pilar de la comunidad mientras defraudaba sistemáticamente a una madre joven y vulnerable, falsificó documentos, cometió robo de identidad y no mostró ningún remordimiento hasta que la atraparon, sus acciones fueron calculadas y sostenidas durante muchos años, esto no fue un momento de mal juicio, sino un patrón de comportamiento criminal. La jueza hizo una pausa mirando directamente a Patricia. Quizás el tiempo en prisión le enseñe el valor de la honestidad y las consecuencias de sus acciones. Su sentencia refleja no solo el daño financiero que causó, sino también el profundo daño emocional a múltiples víctimas. 18 meses. Patricia cumplió 14 con buena conducta y salió el mes pasado, en realidad no ha intentado contactarme ni una sola vez, lo cual probablemente sea lo más inteligente que ha hecho en años. Pero hay algo sobre las consecuencias, no terminan cuando la condena de prisión lo hace. La licencia inmobiliaria de Patricia fue revocada permanentemente, ninguna agencia quiso tener nada que ver con ella después de la publicidad del juicio. El periódico local publicó la historia, el chismorreo de pueblo hizo el resto y su reputación quedó completamente destruida. Intentó trabajar en varias tiendas minoristas, pero las verificaciones de antecedentes siempre mostraban sus condenas por fraude. Finalmente consiguió un trabajo en una tienda de $1, reponiendo estantes por la noche, gana unos $11 por hora, vive en un estudio en la peor parte de la ciudad, conduce un sedán de 15 años que se avería constantemente. Sus amigos desaparecieron, la gente del club de campo con la que solía codearse, desaparecida,
Los otros agentes inmobiliarios con los que había trabajado durante años no querían saber nada de ella. Incluso su propia hermana dejó de contestarle el teléfono después de la condena. Frank me contó que apareció en su oficina una vez, unos 6 meses después de salir de prisión, intentó hablar con él, dijo que quería disculparse, tal vez arreglar las cosas, hizo que seguridad la escoltara fuera, ni siquiera la dejó terminar la frase. Hay puentes, me dijo después, que no solo se queman, se arrasan con napalm y se sala la tierra para que nunca vuelva a crecer nada allí. Frank y yo mantuvimos nuestra relación durante todo, se mudó a un apartamento tras el divorcio y cenamos juntos una vez por semana, ha ido a casa de Jessica algunas veces, incómodo al principio, pero encontraron la manera de ser cordiales entre sí. Nunca serán amigos, pero pueden estar en la misma habitación por mí. Le debo una disculpa que nunca podré darle por completo, me dijo Frank una vez, creí a Patricia cuando dijo que Jessica no quería contacto, debería haberlo cuestionado, debería haberlo verificado, pero confié en mi esposa. No podía saberlo, le respondí. Ese es el problema, dijo, debería haberlo sabido, había señales que ignoré porque era más fácil que enfrentar la verdad. Me mudé con Jessica y Ryan el verano después de la graduación. Vivir con ellos fue como descubrir una pieza perdida de mí mismo que no sabía que faltaba. Teníamos el mismo horario de sueño, el mismo gusto musical, la misma forma de organizar nuestros pensamientos. Jessica me enseñó a cocinar las recetas de su abuela, las recetas de mi bisabuela. Me mostró álbumes llenos de fotos de parientes que compartían mis rasgos y mis gestos. Por primera vez en mi vida entendí de dónde venía. Jessica tenía un apartamento de 2 habitaciones en un complejo modesto al otro lado de la ciudad, nada lujoso, pero limpio, cómodo y con más calidez que la casa de exhibición de Patricia jamás tuvo. Ryan trabajaba como mecánico en un taller local, un trabajo honesto y estable que mantenía la mesa con comida y las cuentas al día. No eran ricos, pero manejaban su dinero con cuidado y vivían dentro de sus posibilidades. El contraste con el estilo de vida de Patricia no podía ser más evidente. Jessica y Ryan compraban productos de marca económica, conducían coches pagados, usaban la ropa hasta gastarla, sin pretensiones ni comparaciones, solo una vida simple y honesta. Mi tío, el hermano menor de Jessica, Tyler, vivía en Colorado con su esposa y sus 3 hijos. Condujeron hasta aquí para conocerme ese primer verano y fue surrealista ver a mis primos que tenían mis ojos, mis manos, mi risa. Tyler me apartó el segundo día de su visita. Tu madre nunca dejó de hablar de ti, dijo. Cada cumpleaños, cada Navidad, cada fiesta, se quedaba callada y sabíamos que pensaba en ti, se preguntaba cómo te veías, qué estarías haciendo, si eras feliz. Casi la destruyó tener que renunciar a ti. Me mostró fotos de cuando Jessica estaba embarazada de mí, con 17 años, aún en la secundaria, intentando ocultar su creciente vientre bajo sudaderas enormes. Fotos de ella en el hospital después de que nací, sosteniéndome durante esos primeros 3 meses antes de que la adopción se finalizara. La expresión en su rostro en esas fotos, amor puro mezclado con absoluto dolor. Tuvo que trabajar en 2 empleos de medio tiempo para poder pagar el pequeño estudio donde la dejaron quedarse conmigo durante esos 90 días, explicó Tyler. Iba a dejar la escuela para trabajar a tiempo completo, pero los servicios sociales le dijeron que debía terminar la secundaria si quería conservar la custodia, así que estaba equilibrando los estudios, 2 trabajos y un recién nacido, todo con 17 años. ¿Qué pasó?, pregunté. Agotamiento. Se derrumbó en el trabajo un día y enviaron a servicios sociales a comprobar cómo estaban. La encontraron durmiendo mientras tú llorabas porque literalmente había trabajado hasta perder el conocimiento. Dijeron que era una madre no apta y que merecías algo mejor, le dieron la opción de entregarte voluntariamente en adopción o perderte por la fuerza. Se me cerró la garganta, no tuvo elección, no realmente, la hicieron creer que estaba haciendo lo correcto, que tendrías oportunidades con una familia adoptiva que ella no podía darte, y quizá eso era cierto. Frank te dio estabilidad económica, pero Jessica podría haberte dado algo que Patricia jamás te dio, ¿y qué es eso? La verdad. Aquella conversación cambió la forma en que veía todo. Patricia no solo había robado dinero, había robado la historia de mi vida, se había hecho la heroína y había convertido a Jessica en la adolescente irresponsable que había entregado a su bebé sin luchar, pero la realidad era que Jessica sí había luchado, había trabajado hasta el colapso intentando quedarse conmigo, había firmado esos papeles de adopción creyendo que me daba una vida mejor, y luego pasó los siguientes 18 años intentando mantenerse conectada de cualquier forma que Patricia le permitiera. Ese otoño empecé en la universidad estatal local, estudiando trabajo social,
Decidí que quería ayudar a otras familias a evitar lo que nosotros habíamos vivido. Jessica estaba encantada, Ryan me ayudó a mudarme al dormitorio y ambos fueron al fin de semana de padres como si fuera lo más natural del mundo. Frank también fue, no coordinó con Jessica y Ryan, pero de algún modo todos terminaron en la misma cafetería del campus al mismo tiempo. Fue incómodo durante unos 5 minutos, luego Ryan rompió el hielo preguntándole a Frank por su trabajo y de pronto estaban teniendo una conversación real. Tu hijo tiene suerte de tener 3 padres que se preocupan por él, dijo Ryan en un momento. 2 padres, corrigió Frank en voz baja. Patricia perdió ese derecho cuando decidió que mentir era más importante que ser honesta. Ahora estoy a mitad de mi segundo año universitario. Jessica y yo hablamos todos los días, ella viene a mis partidos, mis presentaciones, a cada evento que puede. Ryan se ha convertido en una especie de padrastro para mí, firme, solidario, sin intentar reemplazar a Frank, pero encontrando su propio lugar en mi vida. He conocido a mi tío biológico y a su familia, paso las fiestas con ellos. La prima de Jessica organizó Acción de Gracias el año pasado y había como 30 personas allí, todas queriendo conocerme y escuchar mi historia. Fue abrumador, pero de la mejor manera. El dinero que Jessica recibió de la restitución se negó a quedárselo, puso cada centavo en un fondo universitario para mí y en una cuenta para los futuros nietos que espera tener algún día. Este dinero siempre fue para ti, dijo, finalmente va a donde debió haber ido desde el principio. Frank creó una beca en mi antigua escuela secundaria para estudiantes de familias monoparentales, su manera de enmendar las cosas, supongo, financiada en parte con su propio dinero y en parte con lo que recuperó del acuerdo de divorcio. La beca se llama Fondo Conmemorativo Jessica Torres, no porque Jessica haya muerto, sino porque él quiso conmemorar el sacrificio que hizo como madre joven. Mirando atrás, comprendí que aquella conversación sobre la mesada fue el momento en que comenzó mi vida real. Todo lo anterior estaba construido sobre mentiras, por muy bien intencionadas que fueran. Claro, Patricia me mantuvo alimentado, con techo y educación, pero también robó a una mujer que no tenía nada, mintió a todos los que la rodeaban y antepuso su imagen y su comodidad a la decencia humana básica. A Jessica le gusta bromear diciendo que ella fue quien me pagó la mesada todo el tiempo, solo que nunca llegué a gastarla, pero ahora la estoy gastando en convertirme exactamente en quien estoy destinado a ser.